Hola, ¿cómo están a todos? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida. Y el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado teniendo acerca de la situación actual. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de este coronavirus? Amén. Y para eso hemos estado viendo una serie de principios que yo espero que usted haya estado viendo y guardándolos en su corazón para que usted también pueda entender del por qué. Y también, por supuesto, y sobre todo, cuál es la solución. Bueno, nos habíamos quedado y habíamos leído Job. Por favor, acompáñenme a Job, capítulo 1, versículo 5. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 5. Dice el Señor: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense que estamos ahorita viendo el tema de qué mal hizo Job. ¿Qué es lo malo que hizo Job? ¿Cuál fue la transgresión? Y empezamos a ver un indicio, apenas empezamos a leer el capítulo 1, el cual es el temor. Job temía perder a sus hijos. Job estaba aterrorizado de que algo le pasara a sus hijos. Por eso él ofrecía holocausto. Y fíjense, no es que sus hijos hayan pecado, y eso quiero explicar el día de hoy, no es que sus hijos hayan pecado, él se enteró que hayan pecado, sino que dice Job, decía: quizás, de repente, quién sabe, han pecado mis hijos, y hacía holocausto en temor, con miedo, de que él estaba aterrorizado de perder a sus hijos. Hay personas que piensan que los hijos de Job habían hecho mal, puesto que ellos, dice, tenían banquete, cada uno en su día, eran 7 hijos, ¿ok? Y 3 hijas. En eso algunas personas dicen: no, los hijos de Job pecaban porque hacían banquete. Y piensan que el hacer banquete es algo malo. No es así. ¿Saben qué cosa? Los reyes, David, todos ellos tenían banquetes. Banquetes era una celebración por algo, ya sea por un matrimonio, por cualquier cosa, o por un pacto entre naciones, en el cual había como una gran fiesta, en el cual se comía y se bebía a veces hasta por una semana, en otros casos por un mes. Entonces, no necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente un banquete era sinónimo de pecado. No necesariamente era sinónimo de pecado. Así que, por favor, si usted dice: no, el banquete, no, ¿sabe qué cosa? La palabra del Señor dice que cuando estemos reunidos con Él vamos a tener banquete. Entonces, como Dios es un pecador, que Dios te dice que tú no tengas banquetes, pero Él sí tiene sus banquetes, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta? No necesariamente los banquetes son malos. Sí hay personas que se exceden definitivamente, y ha habido a través de la historia, pero no necesariamente son malos. Y acá se aclara claramente que Job mismo no sabía si habían cometido alguna transgresión sus hijos, que habían blasfemado en contra de Dios. Dice: quizás, de repente, quién sabe, por si acaso. Y él se movía claramente. Este versículo está reflejando el temor en el cual Job estaba viviendo. ¿Por qué? Porque el temor es un gran pecado. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Es el último libro de la Biblia. Yo creo que le va a ser muy sencillo encontrarlo. En Apocalipsis, el capítulo 21, estamos casi por el final ya de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Fíjese lo que dice el Señor. Cuando está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva, de los justos que heredan la tierra, ¿ok?
de ese movimiento de justicia y de santidad que hay, habla acerca de las cosas que no van a estar. Y obviamente las cosas que no van a estar van a ser la maldad y el pecado. Y el Señor en el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, abominables los homosexuales, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese bien, en este pasaje está enumerando una serie de terribles pecados como son la homosexualidad, los homicidas, los brujos, estos hechiceros, estos que leen en las cartas del tarot, y por si acaso no esté mirando esas cartas y confiando en esas tonterías porque son de Satanás y vienen de parte de Satanás, los idólatras, aquellos adoradores del dios dinero, aquellos adoradores no solamente de esto sino de las imágenes, de Baal, de todas estas cosas terribles, dentro de esta, si se puede decir, olla de inmundicia y de lo más degradante que existe en el mundo, dentro de todo eso están también los cobardes, por eso, pero los cobardes, es decir, los miedosos, los que temen todo el día de todo. El temor es la puerta que Satanás usa para entrar a la vida. Y también, por si acaso, a la vida del creyente. El temor es una puerta abierta para Satanás. El temor es ponerse en las manos mismas de Satanás. ¿Ok? Si me acompaña a Job rápidamente, vamos a regresar a Job, el capítulo 3. Job, el capítulo 3, el versículo 25, fíjese lo que dice, porque tal vez usted me vaya a decir, pero ese pasaje donde dice que Job hacía holocausto no es definitivo, porque podría ser interpretado de diferentes modos, de tal manera que Job no estaba temiendo, sino que él lo hacía por respeto y todas estas cosas. Pero sabe que este versículo lo llega a aclarar y hace énfasis y saca a la luz claramente el temor que estaba imperando en Job. Job capítulo 3, versículo 25 dice, porque el temor, ¿quién está hablando? Job. Porque el ¿qué? El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job claramente está diciendo que lo que a mí tanto me espantaba, lo que me atemorizaba, lo que me causaba pánico, me ha sobrevenido. ¿Qué cosa era lo que le atemorizaba? Claramente con este versículo está detallando qué es lo que estaba pasando con Job. Job tenía, les había dicho, salud, dinero y amor. Amor de su familia, amor de su esposa. Perdió su salud, le vino una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza y con un tiesto se rascaba con una teja ahí, tratando de rascarse el escozor. Había perdido su salud. Me imagino que Job estaba viendo que él gozaba de tan buena salud, lo tenía todo y gozaba de tan buena salud y le vino un temor. ¿Qué pasaría si un día pierdo mi salud? Estaba con este temor, le angustiaba pensar eso. Era un temor que Job tenía, perder su salud, y la perdió. Después Job también empezó a temer acerca de su dinero. Él había visto que todo lo que había producido, todo lo que el Señor le había bendecido, pero también habría mirado a otros compañeros que también eran como él, que tenían mucho dinero y que tal vez por ahí habían perdido todo su dinero de un momento a otro. Así como mucha gente pierde su fortuna en un abrir y cerrar de ojos, como esas personas que en el año 2008 perdieron su fortuna, perdieron todo lo que había ahorrado en esa bolsa de valores en Estados Unidos, diciendo acá está mi seguro, y lo perdieron. Bueno, eso pasa a través de las épocas. Mucha gente confía en el dinero y en ese momento, cuando ellos piensan que están más seguros, viene repentina destrucción. Asimismo, Job habrá observado que habría pasado en uno de ellos, en alguno de sus compañeros, quién sabe, pero sea lo que sea, vino ese temor a Job.
Job dijo, lo tengo todo, Dios me ha bendecido en todo, pero ¿qué pasaría si un día, de un momento a otro, lo pierdo todo? Era un temor que espantaba a Job. Él no podía dormir bien. Eso es lo que estaba pasando. Job estaba mostrando eso. No solamente eso, el temor tal vez más grande que Job tenía, puesto que lo revela la palabra de Dios y nos hace ver, es perder el amor, perder a su familia. ¿Cuántos de ustedes están temiendo perder a su familia? Están temiendo perder a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su hija tan querida. Job le espantaba temer esto. Le espantaba, él tenía terror de perder sus 10 hijos. Él amaba a sus hijos como todas las personas y temía. Es por eso, y acá usted va a entender y le voy a explicar, es por eso que cuando Satanás va a hablar con Dios acerca de Job, Job le dice que él ponga su mano, Satanás le dice a Dios que ponga su mano sobre Job en el sentido que le haga daño, y Dios no lo iba a hacer, pero Dios le dice que he aquí todo lo que tiene está en tus manos, Satanás, le dice, todo lo que Job tiene está en tus manos, Satanás. ¿Por qué le dice esta razón? No era que Dios le estaba dando un permiso, sí, anda, tócalo, que tú me hagas el mal trabajo, como el trabajo sucio, como les había mencionado en otros videos, sino que Job mismo, por el temor, había salido de la protección divina que estaba sobre él hacia el mundo y se había puesto él mismo en las manos de Satanás, ya sea que lo hizo adrede o por desconocimiento. Es por esa razón que le dice Dios, porque no se entiende cuando Dios le dice a Satanás, he aquí todo lo que tiene, está en tus manos, Satanás. No le dijo que estaba en las manos de Dios, sino que estaba en las manos de Satanás, puesto que Job mismo había dado ese permiso a causa del temor. ¿Y por qué el temor? Les había dicho que el temor es uno de los peores pecados en sí. Y es porque tú como creyente, al temer, te haces blasfemo. ¿Por qué? Porque estás admitiendo y diciendo, ¿ok?, que Satanás es más grande que Dios. Estás diciendo que las circunstancias que te pueden golpear son más grandes que Dios. Y no es así, ¿ok? Ese es el problema. Uno debe de temer siempre y cuando no tenga un respaldo. Por eso es que los no creyentes siempre por siempre temerán, porque no hay un respaldo en ellos. Pero el creyente, escúcheme bien, abra las orejas, abra bien grandes esas orejas. Está prohibido de temer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el quien es por nosotros. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso nosotros no tememos. Yo quiero hacerles un paralelo el día de hoy con Abraham. Quiero hacerles ver la diferencia entre un hombre que vive en temor, creyente que vive en temor, y un creyente que vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Quiero usar a Abraham. Hay muchísimos ejemplos. Se me viene el recuerdo de mi Cristo Jesús. Cuando en el momento que él sabía que lo iban a crucificar, ese día que estaba entrando a Jerusalén, dice, los apóstoles se admiraban de cómo Jesús estaba entrando a Jerusalén. Porque dice, caminaba tan confiado como corderito, tan inocente, alegre, como el cordero que va al matadero. Él tenía un Dios grande, un Dios en el cual él confiaba. Bueno, pero hoy día quiero usar el de Abraham. Abraham, ¿saben qué? Job temía perder a sus hijos. Y perdió a sus hijos. ¿Ok? Él le aterrorizaba perder a sus hijos. Pero Abraham, cuando el Señor le pide una prueba y le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Dame a tu único hijo, al que amas, por mí. Y hacia mí, Abraham no rehusó en dárselos.
Y yo quiero hacerles ver por qué. En Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 22, disculpen. Génesis capítulo 22, el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos. Dios le había pedido ya a Isaac, que sacrifique a Isaac. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho, ¿quién muchacho? Isaac, iremos hasta allí y adoraremos y, escuche bien, y volveremos a vosotros. Plural. Si usted lee un poquito más atrás, en el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar donde debía sacrificar a Isaac. Y cuando Abraham vio de lejos, le dijo a todos los que le decían: quédense, yo iré con el muchacho, adoraremos y volveremos a vosotros. Dese cuenta las palabras de fe que tenía Abraham. Dese cuenta que no había temor en Abraham. Hay películas que muestran y hacen ver que cuando Dios le dijo: dame a tu único hijo, y Abraham se tira al suelo y dice: Señor, ¿por qué? Yo lo voy a hacer. Pero se pone a llorar porque está tan triste. No fue así. No fue así en ningún momento. Abraham, cuando fue, él inmediatamente hizo caso, vio el lugar de lejos, inmediatamente dejó a los otros jóvenes que le acompañaban con él y dijo: iremos y volveremos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No estaba mintiendo, él estaba diciendo: yo voy a sacrificar, en otras palabras, a Isaac allá, y el Señor hará que resucite nuevamente Isaac, y por eso volveré. Porque si no hubiese dicho iremos y volveré, dice iremos y volveremos. Fíjese la declaración de Abraham. Él no temía perder a su hijo, porque él creía que Dios es poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos, porque en él se le sería dado descendencia. Es por eso que él no rehusó, él sabía que no tenía pierde. Dese cuenta la forma de mirar de un hombre con temor y un hombre con fe. El hombre con fe, cuando mire, dice: iré y volveré. No importa lo que pase con mi hijo, él volverá a mí en vida en el nombre de Jesús. Y nada que ya está descansando con el Señor, no, él volverá en vida. Mientras, fíjese, un hombre de temor: no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y se me mueran, porque ¿quién podrá contra la muerte? Porque después de la muerte ya no hay esperanza, ya no hay fe que valga. Muchos han estado hablando en su corazón estas cosas, pero la palabra dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? En presencia de Zorobabel serás reducida a llanura en el nombre de Jesús. Y tú puedes decir: ¿quién eres tú, oh muerte? En presencia de tu nombre, de Omar, serás reducido a la mismísima vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es el Señor que tiene el control de todo. Amén, amén, créelo. Esa es la diferencia entre un hombre de fe y un hombre que está en temor. Dese cuenta, Job estaba en temor, Abraham estaba en fe. Pastor, pero usted está especulando. De repente Abraham dijo que volveremos para que los demás no se dieran cuenta y no detengan su mano asesina. No, mis amigos, acompáñenme a Hebreos, y acá nos vamos a quedar en Hebreos. El capítulo 11, ¿sabes que cuando habla acerca de la fe se recuerda de Abraham? Hebreos capítulo 11, el versículo 17. Escuche bien lo que dice. Por la fe. ¿Qué dice? Por la fe. No dice por el temor, por su raciocinio, por su fidelidad. Dice por la fe. La fidelidad es buena, por si acaso. Por la fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjese bien, está hablando de que por la fe, y está aclarando de que Abraham mismo había recibido una promesa acerca de su unigénito, el cual iba a sacrificar. Habiéndosele dicho en Isaac, ¿en quién? En Isaac, no en un segundo hijo, no en un segundo hijo que le iba a nacer a Sara, sino en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese la aclaración. Pensando que Dios, acá viene, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham dijo, mato a mi hijo por mi Señor, y en ese instante él lo levantará en vida. No tendría otro hijo Sara, no reemplazaría a Isaac, sino Isaac mismo, el mismo espíritu de Isaac, tiene que volver en su cuerpo carnal y tiene que pararse sobre sus dos pies y volver conmigo y a su madre para que él tenga a la descendencia en la cual le sería dada descendencia, en la cual Isaac debería tener hijos, en la cual a Abraham se le llamara a esos hijos de Isaac descendencia. Amén, amén, amén. Ese es un hombre de fe. Y me quiero extender un poquito más en este sentido, de decirle a usted, ¿por qué teme? ¿Por qué tiene temor? No tema, no tema. ¿Por qué razón? Porque muchos tal vez ahora están diciendo, voy a temer, tengo temor de lo que pueda pasar a mi familia. Si vive en temor, recuérdese lo que le pasó a Job. Usted está prohibido de temer. Voy a aclarar en el siguiente video un poquito más acerca de esto para pasar al siguiente punto. Amén. Amén. Bueno, que tengan una muy bonita tarde en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sabe qué es lo que enciende la ira de Jehová? Que usted declare como sus obras, obras de Satanás.